Bueno, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar para una nueva clase de matemática. En el video anterior habíamos hablado de círculo unitario y les dije que íbamos a hacer un próximo video en el cual íbamos a estar hablando de razones trigonométricas. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de eso. Vamos a ver nuevamente el círculo unitario. ¿Qué era el círculo unitario? Era ese círculo que tenía centro en el 0, 0, en el origen de coordenadas, y radio 1, una unidad. Entonces, todo este círculo de acá hasta acá había uno, de acá hasta acá había uno, de acá hasta acá había uno y de acá hasta acá también había uno, ¿sí? Dentro de ese círculo voy a tomar un punto y se va a terminar generando un triángulo rectángulo. Bien, cuando hablamos de razones trigonométricas tenemos que recordar esta palabra SOHCAHTOA, que lo que me permitía era hacer una regla memorística, en donde yo sabía que el seno, un segundito, el seno era el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente el opuesto sobre el adyacente. Bien, vamos a comenzar con la razón seno. El seno del ángulo alfa, acá está el ángulo alfa, es ese que está ahí, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, recuerden esto, yo tengo un ángulo de observación, el lado que está enfrente es el cateto opuesto y el que es parte del ángulo es el cateto adyacente, y esta es la hipotenusa. Si mi ángulo de observación fuese este de acá arriba, este que era opuesto para alfa, ahora va a ser adyacente y este va a ser opuesto porque sería el que está enfrentado a este ángulo. Bien, perfecto. Entonces, yo observo este ángulo, mi cateto opuesto es este, que si yo trazo una línea imaginaria acá, si imagino esto como un palo ordenado en el eje de coordenadas, esta sería la coordenada de X y esta sería la coordenada de Y, que sería a su vez la longitud de esto. Entonces, lo que va a suceder es que el seno es igual a lo que acabo de decir y la coordenada de Y sobre 1, porque la hipotenusa es un radio de este círculo unitario. Entonces lo que voy a llegar es a la conclusión de que el seno de alfa es igual a Y. Continuando con esto, voy a decir, utilizo otra vez la palabra SOHCAHTOA y voy a ver el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora, yo tengo el cateto adyacente, que sería este, y la hipotenusa. Fíjense que el cateto adyacente es la longitud en X y la hipotenusa sigue siendo 1. En otras palabras, el coseno de alfa es igual a X. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponernos un poquito, vamos a observar un poco esto. Lo que me está diciendo es que el seno siempre me va a responder la longitud dentro de la circunferencia, la longitud que se va a estar dando en el eje Y. Eso en el seno. O sea que esto va a variar desde -1 hasta 1. Voy a mirar siempre la coordenada en Y. Si está en el primer cuadrante, ese número va a ser positivo. Si está en el segundo cuadrante, va a ser positivo porque la Y arriba es positivo. Y si está en el tercero o en el cuarto, ese número va a ser negativo. Y lo mismo va a pasar con el coseno. El coseno va a ser mi observación en el eje X, como estoy mirando ahí. Si está en el primer cuadrante o en el cuarto va a ser positivo, en el segundo o en el tercero va a ser negativo. Y también va a variar desde -1 hasta 1. Bueno, nos faltaría ver la razón tangente. Y la tangente era TOA, cateto opuesto, sobre cateto adyacente. El opuesto, habíamos dicho que era Y, y el adyacente X. O sea, que la tangente es Y sobre X, ese cociente. Pero como Y era el seno de X, que fue lo primero que vimos, y X era igual al coseno de X, yo puedo decir que la tangente de alfa es el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Esto que estoy viendo acá es mi primer identidad. Entonces hasta acá estamos observando cómo veo las razones trigonométricas y sus identidades. Nosotros hasta acá, en tercer año, habíamos estudiado
estas tres razones, seno, coseno y tangente. Pero también lo que tengo son razones y también vamos a ver en este caso identidades recíprocas. Y para eso tengo que aclarar lo que es un recíproco. El concepto que está bastante claro, imagino, es el de opuesto. Si yo pienso en el opuesto de 5, inmediatamente pienso en el menos 5. En el opuesto de menos 3, inmediatamente pienso en el 3. Ahora, ¿qué es el recíproco? El recíproco es el inverso multiplicativo. O sea, si el opuesto es aquel número al cual sumo otro número y me da 0, porque es el neutro de la suma, el recíproco es aquel número por el cual multiplico a otro número y me da el neutro de la multiplicación, que no es 0, sino que es 1. Entonces, si yo tengo que pensar en el recíproco del número 4, lo primero que tengo que pensar es por qué número voy a multiplicar al 4 para que me dé 1. Lo primero que entiendo es que tiene que tener el mismo signo, porque si el número es positivo, el otro tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque más por más me va a dar más. O si el número es negativo, el recíproco también tiene que ser negativo porque menos por menos me va a dar más. O sea que los recíprocos mantienen el signo, no como los opuestos que cambian el signo. Y lo que tengo que hacer es invertir ese número, darlo vuelta, invertir esa fracción. Entonces, debajo del 4, por más que no lo escribamos, hay un 1. Entonces, el recíproco del 4 es un cuarto. Entonces, yo pienso, voy a invertir ese número. Entonces, ¿quién va a ser el recíproco de 7? Un séptimo. ¿Quién va a ser el recíproco de menos 2 tercios? Menos 3 medios. Siempre que sea una expresión entera, lo doy vuelta y pongo un 1 arriba. Entonces, veamos esto. El recíproco del seno es 1 sobre seno, ¿está claro? Entonces, en ese 1 sobre seno que estoy expresando, le voy a dar un nombre nuevo y se va a llamar cosecante. El recíproco del coseno es 1 sobre coseno y lo voy a denominar secante. Y la recíproca de la tangente es 1 sobre tangente, pero también a su vez, acuérdense que la tangente era seno sobre coseno, puedo dar vuelta a esto y es coseno sobre seno. Y acá tengo tres identidades nuevas. La identidad cosecante, secante y cotangente, que a su vez también son razones. Y son las razones recíprocas. Muy bien. Ahora voy a empezar a hablar de las identidades pitagóricas. Y para esto tengo que recordar el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Lo siguiente. Que la suma del cuadrado de los catetos era igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, uno de los catetos tiene el valor de x, el otro de los catetos tiene el valor de y. Y la hipotenusa, que es radio, tiene valor 1. Entonces me queda que x cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Bueno, acá me quedó justamente al revés, lo expresé al revés, porque x era seno, x era coseno e y era seno. Pero no importa, lo puedo expresar al revés porque puedo conmutar. Entonces lo que me va a quedar es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y esto que veo acá es mi primer identidad pitagórica. Yo siempre que vea un seno cuadrado más un coseno cuadrado y el ángulo sea el mismo, acá fíjense que a los dos los nombré alfa. Si uno es alfa y el otro es beta, no se cumple esto. Se cumple solamente si los ángulos son los mismos. Por ende, si yo digo seno cuadrado de 30 grados más coseno cuadrado de 30 grados, eso es 1. Siempre va a dar 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Si yo a esta identidad lo que hago es, fíjense lo que hice. Lo que hice fue dividir miembro a miembro por seno cuadrado. ¿Se puede hacer esto? Sí se puede. ¿Por qué? Porque si yo hago lo mismo de los dos lados, se sigue cumpliendo la igualdad. Es como una balanza de dos brazos. Si yo de este lado agrego 5 kilos, para equilibrar, del otro lado agrego 5 kilos y quedan equilibradas, ¿sí? Entonces, lo que hago es, divido todo por seno cuadrado. Seno cuadrado sobre seno cuadrado es 1 porque es la misma expresión. Seno cuadrado sobre seno cuadrado es 1.
coseno sobre seno era cotangente, pero como está al cuadrado va a ser cotangente cuadrado. Fíjense que es esto que está acá. Y 1 sobre seno es cosecante, pero como está al cuadrado es cosecante cuadrado. Alguno me puede decir, pero este 1 no está al cuadrado. En realidad el 1 está al cuadrado, al cubo, a lo que sea, pues yo digo 1 por 1, 1, por 1, 1, por 1, 1, por 1, 1, o sea que está elevado a la enésima. Entonces también lo puedo tomar como cuadrado. De hecho, inicialmente esto estaba al cuadrado, lo que pasa es que después lo resolvimos. Esto que está acá, 1 más cotangente cuadrado igual cosecante cuadrado, esto va a ser nuestra segunda identidad pitagórica. Y ahora lo que voy a hacer es justamente lo mismo, voy a tomar la primera y en vez de dividir todo por seno, ahora voy a dividir todo por coseno. ¿Ven cómo está acá? Entonces me queda seno sobre coseno. Seno sobre coseno es lo contrario de en realidad lo recíproco de lo que vimos antes, que era cotangente. Entonces la recíproca de la cotangente es la tangente. ¿Por qué? Yo dije que la recíproca de la tangente era la cotangente, pero también se da al revés. Esto es el recíproco de 2/3 es 3/2, pero el recíproco de 3/2 es 2/3. ¿Está claro? Entonces, esto va a ser tangente cuadrado. Coseno sobre coseno lo simplifico y me da 1. Y 1 sobre coseno es secante cuadrado. Entonces me queda tangente cuadrado de alfa más 1 igual a secante cuadrado de alfa. Y esta es mi tercera identidad pitagórica. Hasta acá todo teoría. Entonces yo lo que puedo hacer ahora es ir analizando de a poco los signos de cada una de las razones. Voy a analizar el signo del seno y a su vez el signo de la cosecante. Fíjense por qué los pongo juntos y porque si esta es la razón, es una razón y esta es su recíproca, recuerden que tenían que mantener el mismo signo. El seno lo miraba en I, el eje I para arriba es positivo y para abajo es negativo. Quiere decir que en el primer cuadrante el seno va a ser positivo. En el segundo también va a ser positivo porque lo miro en I. Pero en el tercero y en el cuarto lo que va a suceder es que va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la I, el eje I, debajo por acá es negativo. Entonces, el seno y la cosecante en el primer cuadrante y en el segundo son positivos, en el tercero y en el cuarto son negativos. ¿Por qué? Porque se miran justamente en el eje Y. Bien, continuamos. Ahora voy a analizar el coseno y su recíproca, que es la secante. ¿Dónde miraba el coseno? En el eje X. O sea, la X es positiva para acá y negativa para atrás. Entonces, cuando yo analice en el primer cuadrante, va a ser positivo. En el segundo cuadrante va a ser negativo. En el cuarto, porque está por delante, va a ser positivo. Y en el tercero va a ser negativo. O sea, para adelante positivo, para atrás negativo. Entonces, como el coseno se mira en X, en el primero y en el cuarto positivo, en el segundo y en el tercero negativo. Y la secante tiene los mismos signos porque es su recíproca. Y por último, voy a analizar la tangente y su recíproca, la cotangente. Yo no dije dónde se miraba la tangente ni la cotangente, pero lo que sí dije era que la tangente era seno sobre coseno y eso es una división. Y si hay una división, se aplica regla de los signos. Entonces fíjense lo que va a pasar. Voy a aplicar regla de los signos entre estos dos, entre seno y coseno. En el primer cuadrante, más por más me va a dar más. En el segundo cuadrante, más por menos me va a dar menos. En el tercer cuadrante, menos por menos me va a dar más. Y en el cuarto cuadrante, menos por más me va a dar menos. Quiere decir que esto es algo que yo puedo analizar siempre. ¿De qué manera? Yo lo puedo escribir en una hoja y tenerlo como un machete a la hora de hacer un ejercicio. Hasta ahora yo no les expliqué qué tipo de ejercicios vamos a hacer. Lo que les di fue la teoría de dónde salía cada una de estas cosas. Y ahora sí, vamos a ver un ejemplo para saber qué es lo que me está pidiendo. Me dice, hallar el valor de todas las razones trigonométricas sabiendo que el seno de alfa es raíz de 3 sobre 2 y tangente es menor que 1. Bueno, ¿qué me está dando? Me está dando un valor, me está diciendo cuál es el valor del seno y a su vez me está diciendo que la tangente es menor, acá me confundí, no es menor que 1, es menor que 0.
Ahora después vamos a, cuando se los envíe voy a corregir esto. Menor que 0. ¿Por qué que 0? Porque el 0 divide a las cosas en positivas y en negativas. Entonces, si es menor que 0, me está diciendo que es negativa. Y si fuera mayor que 0, me estaría diciendo que es positiva. Yo voy a escribir lo que conozco. ¿Qué es lo que conozco? Que el seno de alfa es raíz de 3 sobre 2 y que es positivo. Antes de hacer esto, entonces yo ya sé que el seno es positivo y la tangente es negativa. Voy a volver hacia atrás. Y lo que voy a observar es en dónde el seno es positivo. El seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. En uno de estos dos cuadrantes estoy ubicado. Ahora, lo que yo quisiera saber, como me dice que la tangente es negativa, yo miro, en el primer cuadrante la tangente es positiva, no puedo estar hablando del primero, estoy hablando del segundo cuadrante, la tangente es negativa. ¿Para qué me sirve esto? Para saber el signo de la tangente, que ya lo sabía, y a su vez el signo del coseno, que es muy importante. Si yo sé el signo del seno, sé el signo de la cosecante. Si sé el del coseno, sé el de la secante, y si sé el de la tangente, sé el de la cotangente. Entonces, lo que sabía hasta acá era que el seno era raíz de 3 sobre 2, que el coseno es negativo, porque lo verificamos recién, que la tangente también es negativa, que la cosecante es positiva porque es recíproca del seno, que la secante es negativa porque es recíproca del coseno y que la tangente también es negativa. Fíjense lo que pasa. Yo lo que sé es esto y también sé su recíproco, porque si yo doy vuelta a esta expresión, lo que sabría sería la cosecante. Pero bueno, vayamos despacio y veamos qué puedo averiguar. Yo tenía tres identidades pitagóricas. Las tres identidades pitagóricas eran seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Tangente cuadrado más 1 igual a secante cuadrado y cotangente cuadrado más 1 igual a cosecante cuadrado. Yo me voy a fijar qué es lo que me dieron como dato. ¿Qué me dieron como dato? El seno al cuadrado. Entonces, como me dieron como dato el seno al cuadrado, yo voy a usar la primera de esas identidades, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Por qué? Porque voy a poder sustituir el valor del seno y voy a despejar como en una ecuación el coseno. ¿Qué hago? Elevo al cuadrado. Recuerden que se distribuye esto. Entonces, raíz de 3 al cuadrado me queda el 3, pero también tengo que hacer 2 al cuadrado y me va a dar 4. Esto me da 3 cuartos más coseno cuadrado igual a 1. El 3 cuartos, si ustedes lo observan, está acá, el signo se mira adelante, está positivo, va a pasar restando. Perdón, se fue. A ver, va a pasar, les decía, restando. Ven que se corrió, volvemos al mismo lugar. Acá está lo de los signos. Bueno, recuerden que esto hay que cambiar lo que era un 0. Habíamos hecho este análisis de los signos. Entonces les decía, 3 cuartos, ese 3 cuartos que está sumando va a pasar restando. 1 menos 3 cuartos me da 1 cuarto. Y la potencia pasa como raíz. La raíz de 1 cuarto es, ojo con esto, es 1 medio y también menos 1 medio. Pero, ¿cuál de los dos valores voy a tomar? Voy a tomar el negativo porque yo ya sé que el coseno era negativo porque estaba en el segundo cuadrante. Por eso era importante, para no equivocarme, el signo, haber analizado antes los signos. Muy bien, una vez que yo tengo esto, lo que voy a decir, bueno, yo sabía que la tangente era seno sobre coseno. Entonces la tangente era raíz de 3 sobre 2 dividido menos 1 medio.
Si nosotros observamos, esto se va a invertir, porque cuando divido la segunda fracción se invertía. Si se invierte, el 2 se va a ir con el 2 y me va a quedar que la tangente es menos raíz de 3. Ya tengo el valor de la tangente. Ya tengo las tres directas, las tres que están directas. Entonces puedo encontrar las tres recíprocas porque es dar vuelta a esto nada más. La cosecante es la recíproca del seno, que es 2 sobre raíz de 3. Pero recuerden que matemáticamente yo nunca puedo dejar una raíz en el denominador. Lo que hacía era racionalizar. Multiplicaba y dividía por esta misma raíz. Multiplico y divido por raíz de 3. Entonces hago 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3, y raíz de 3 por raíz de 3 al cuadrado o raíz de 9, que en definitiva yo voy a decir que eso es 3. Entonces me queda 2 raíz de 3 sobre 3. La secante es muy fácil porque dar vuelta el menos un medio me queda menos 2. Y la cotangente es menos 1 sobre raíz de 3. Otra vez voy a tener que racionalizar. Entonces voy a multiplicar y dividir nuevamente por raíz de 3 y me queda menos por más menos, 1 por raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3, 3. Menos raíz de 3 sobre 3. Esto es lo que hago. Entonces, ¿cómo me pueden presentar este tipo de ejercicios? De esta manera que está acá, recuerden con esto que es 0 y yo tengo que identificar el cuadrante. También me pueden decir y pertenece al, cuando me pongan un 1, un 2, un 3 o un 4 con números romanos, está haciendo referencia a los cuadrantes. Entonces me está diciendo cómo es me va a dar siempre un valor. Ese valor puede ser positivo y negativo y me puede decir que pertenece al primero, al segundo, al tercero o al cuarto cuadrante. Ahí es más fácil porque directamente vuelvo hacia atrás y miro los signos y voy a mirar los signos. Entonces, como hice acá, como hice anteriormente, miro esto. Entonces, miro los signos. Eso yo por esto digo, esto no hace falta aprendérselo de memoria. Si lo analizo, si yo recuerdo que el seno se mira en y, yo sé que arriba la y es positiva y abajo es negativa, el coseno en x, para adelante positivo y para atrás negativo, y la tangente, aplico regla de los signos. Esa es otra de las maneras que yo tengo para analizar esto, que me digan cuál es el cuadrante al que pertenece. Y también, en vez de darme el dato si me da el dato del seno o del coseno, voy a usar esta identidad. Me puede dar el dato de la tangente, el número, cuando me refiero al dato es este número, al valor numérico. Bueno, yo con la tangente, yo sé que tangente al cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. Con la tangente la invierto y ya tengo la cotangente, voy a sacar la secante, lo invierto y ya voy a tener el coseno. Y de ahí voy a usar cualquiera de las otras para sacar el seno. Siempre recuerden que tengo esta, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Si me dan seno o coseno voy a usar esto. Tangente cuadrado más 1 igual a secante cuadrado, o sea que si me dan tangente o secante voy a usar esa. Y cotangente cuadrado más 1 igual a cosecante cuadrado. Si me dan el dato de la cotangente o de la cosecante voy a utilizar esa. Muy bien. Espero que se haya entendido. Cualquier duda o consulta, me mandan un mail y les voy a responder esa duda o consulta. Ya no sé si esto es una clase, si esto es un video, ya no sé si soy profe, si soy youtuber, no sé qué soy. Pero bueno, estamos intentando de todas las maneras posibles que ustedes puedan entender todos los temas. Les mando un abrazo y les voy a mandar el PowerPoint que les mostré acá para que lo tengan como teoría. Lo que les pido es o que lo impriman y lo tengan en su carpeta o que lo copien, elijan ustedes cuál va a ser la manera. Y también en un archivo de Word les voy a mandar algunos ejercicios de este tipo para que los puedan resolver. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima clase.